pero van a vomitar a los tibios. ¿Qué clase de experiencia? Que suena la trompeta y empieza la iglesia a subir, y de pronto cuando el Señor hace y baja un ejército de tibios para abajo, chocan contra el piso, rebotan, y él mismo se tiran a gritar: ¡alábalo! Pero como nosotros somos inteligentes, vamos a hacer ciertas cosas para que no seamos ni de los tibios ni de los que van a ser vomitados. Sea bendito el Señor. Está en nosotros el asunto. Sonríese que el Señor le ama. Precioso el Señor Jesucristo. Esta es una época final. Y esto que estamos hablando puede suceder ahora mismo. Porque la Biblia dice que cuando pasaran 2000 años, dice 2 días de Dios y un día con el Señor, dice, son como 1000 años. Cuando pasaran 2000 años, su venida sería cierta como el alba. ¿Cuántos saben lo que es el alba? Si lo vive usted todos los días, ¿cómo no lo va a saber? Usted se ha acostado a dormir y cuando despierta y se levanta, ese es el alba suya. El alba de algunos es a las 7, otros a las 8, otros a las 9 y otros a las 5 de la mañana. Sonríese pues. Hermano, esto no es que se me antoje a mí, es que esto es algo que Jesucristo lo ordenó a su pueblo. Jesucristo, cuando era muy de noche, las 6 de la mañana no es, las 6 ya está de día. Cuando era muy de noche, estaba en el monte orando. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Levanta la mano si usted lo sabe. Cuando era muy de noche, póngale las 5 de la mañana. Una mano. Cuando el Señor hizo eso, lo hizo como hombre, porque en aquel cuerpo era todo hombre él, y era todo Dios también, y a veces actuaba como Dios y a veces actuaba como hombre. Ahí no es como Dios, porque si hubiera sido como Dios, yo te dije, con razón. No, lo hizo como hombre. Cuando era muy de noche, estaba en el monte orando y dijo, y los discípulos serán semejantes a mí. Chupes ese bombón. Dijo, no serán más grandes que yo, por si acaso, porque no caiga nadie en un... Pero serán semejantes a mí. Quiere decir que la clave grande de la victoria es madruga a orar. Madruga a orar. ¡Ay, Samala y Soja! Madruga a orar. Esa es la clave de la victoria. Cuando yo me convertí, eso fue los otros días, hace 47 años hace. Inmediatamente el Señor me mostró que tenía que orar, madrugar a orar. Yo que era más vago que la quija de arriba, yo dije, ya esto está fuerte. Pero tuve que hacerlo, porque a mí me había agarrado en esos días una artritis reumática crónica que no hubo médico que me sanara. Y al agarrarme esa enfermedad, yo vine a Dios. Y me jodillé y le dije, yo no soy digno de nada, nunca te he servido, ni nada he hecho para ti. Pero como yo estudié en una universidad evangélica que se llamaba el Instituto Politécnico, ahora tiene otro nombre, pero eso es otra cosa muy distinta de lo que era aquella. Aquella todos los maestros eran convertidos al Señor. Y ninguno, si no estaban convertidos, nada.
Y para que se graduara uno de ese instituto, tenía que pasar exámenes de uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. Es decir, sí, porque eso lo enseñaban ellos. Y esas clases eran obligados. No era si me gusta o no me gusta. Pero después tenía que aprobar los exámenes. Bueno, yo gracias a Dios pasé. Yo entré ahí a los 16 años. Y a los 20 años me gradué. Mis papás querían que yo estudiara para médico. Ya yo tenía la premédica aprobada, 4 años, en ese instituto politécnico. 4 años. Entonces cuando mis papás esperaban y todo el mundo que yo me fuera para Estados Unidos a coger 4 años más y saliera médico. Sonríe si puede. Empezó la temporada de béisbol y yo jugaba béisbol clase A y AA por 15 años. Yo dije, para allá, no. Para el campeonato de béisbol que voy yo. Solicité trabajo al gobierno. Inmediatamente me pusieron de maestro de química y biología en la escuela superior. Y yo dije, aquí estoy yo muy bien, porque salíamos a las 3 de la tarde y yo tenía tiempo para el deporte. Sonríanse si puede. ...21 años trabajé yo ahí. 14 años más perdido que el diablo. Si me salvaba yo en aquellos días, se salvaba el diablo también. Alábalo se puede. Sonríase. ¡Ala y soja! Pero 7 años convertido a Cristo. Porque ahí yo me convertí. Cuando ya llevaba 14 años enseñando sencillamente la ciencia. Pero cuando vino el asunto de la enfermedad que me agajó, que me sacó del deporte, yo no podía ni mover los brazos. Tuve que hacer que decirle al Señor, Señor, reconozco que lo que yo tenía no valía 10 centavos. Sonríe si puede. Y una noche yo me jodillé y le dije, Señor, nunca te he servido. Tú sabes cuántas veces te blasfemé en los juegos de pelota. Todo, ahí le hice una confesión. Le dije, yo no, nada. Lo único que te voy a decir es una cosa. Si tú me sanas esta artritis del diablo, yo te sirvo. Dios no me hizo sentir nada, ni me dijo nada, y yo dije, tú tienes razón. Nada merezco, y me acosté a dormir. Cuando levanté por la mañana, que desperté, estaba sano desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. ¡Toman soy! ¡Montasalia! ¡Bendito sea el Señor! Nada. Yo me quedé atónito, pero yo para levantarme de la cama casi no podía. El dolor en el cuerpo, que aquello era un martirio. Y esa mañana cuando yo despierto, yo digo, algo ha pasado. Y me bajé de la cama. No sentía ningún dolor. Pero no me diga que tú no me sanaste, Señor. Y le dije, yo no sabía que tú eras tan bueno. ¡Alábalo! Ahí empecé a servir al Señor.
ahí los años que me dejó el Señor todavía trabajar en la escuela, yo le hablaba más de Cristo que de química y biología. Y había unas maestritas que decían que eran convertidas, pero yo no creo que eran convertidas, porque me reportaron a mí allá a la parte grande que son los que están siempre chequeando a los maestros. Gloria a Dios. Y de allá me llamaron que fuera allá porque yo tenía una acusación de que yo estaba hablando a los estudiantes, le estaba hablando de cuestiones que ellos prohíben que uno le hable de lo que es algo que hay como hay tantas formas de creencia, pues por eso era que yo no quería que hablara nadie. Bueno, yo me fui con la Biblia bajo el brazo. Cuando llegó nos dicen que usted está hablando a los hermanos de estas situaciones que nosotros está prohibido porque hay católicos y hay evangélicos y hay tantas formas, no se puede permitir eso. Y yo le dije, mire, yo nunca le he hablado de eso a ellos. Yo sí, le hablé de Cristo y se lo sigo hablando de Cristo, diciéndole que Cristo es el que hace posible que dejen la droga y dejen esto y dejen lo otro. El hombre se me quedó mirando y me dijo, mire, váyase y sígale hablando de ese Cristo que lo saca de la droga y de todos esos pecados. ¡Ay, Samalia Soja! No, hermano, cuando usted le sirva a Dios, Dios pelea sus batallas. Usted no tiene que pelear nada. Sea bendito el Señor. Venía yo que volaba. Llegué acá, principal de escuela, se lo dije. Le dije, mire, de allá me dijeron esto. El principal era una buena persona. Se alegró porque todos ellos creían que me iban a votar. Porque por eso votaban a la gente. Sea bendito el Señor Jesucristo. Yo trabajé como 5, 6 o 7 años más convertido. Cuando sonaba la trompeta para despachar, porque a las 11:30 hay, yo no sé si está todavía porque esto ha pasado unos cuantos años, pero ahí cuando salíamos a las 11:30 yo me iba a casa y como 30 o 40 muchachos iban conmigo porque les enseñara la palabra. Yo los meto en un sótano que tengo allí, ahí, y a las 1:10 corriendo para no llegar tarde, porque a las 1 había que entrar de nuevo a las clases y demás. Pero llegó un día que Dios me dijo, renuncia, que se acabó ese asunto, ahora vas a trabajar para mí solo. Yo dije, ay, eso es lo que yo quería y lo anhelaba. Sonríese, si puede. Fui al principal, se lo dije, yo lo siento que voy a poner una renuncia, porque Dios me habló que quiere que yo renuncie para que me dedique solamente a predicar. Y él me dijo, pero 2 años más que tú trabajes, te van a pasar el gobierno una cantidad de dinero grande. Yo dije, que no me pase nada. Porque si yo le fallo a Dios, ahí sí que me van a pasar. Alábalo si puede. Y venían los demás y me aconsejaban y yo sabía que era el diablo que lo traía.
No, mi hijo, no. Y renuncié. En casa en esa época, nosotros teníamos 3 hijas que ya estaban grandes y estaban yendo a escuela superior. Y entonces mi esposa se sintió un poquito amedrentada. Y entonces me dijo, ¿de qué vamos a nosotros a sostener a estas 3 muchachas y el hogar y todo eso? Y yo le dije, cuando el gobierno de Puerto Rico me falló a mí en enviarme el dinero que yo tenía que cobrar mensual, porque en esa época era mensual. Yo le dije, y ella me dijo, no, el gobierno te pagó siempre. Y yo le dije, ¿y Dios va a fallar? ¡Alábalo! Es decir, si el gobierno no me falló, ¿cómo me va a fallar Dios, que es el rey de los reyes y del dinero y de todo? Él es el rey. Y salí. Sea la gloria del Señor. El primer mes que yo estuve fuera, me dio el Señor la misma cantidad que ha enviado el gobierno. Y yo sé que el Señor es nuestro amigo. Y yo a veces le digo ciertas cositas y sé que Él se ríe. Yo le dije, Señor, yo creía que tú me ibas a dar más. ¡Alábalo! Pero pasaron unos días y Dios me habló, tiene que ir a Arecibo y poner un programa de radio. Televisión no había esos días. De radio. Yo dije, amén. Cogí para allá y puse el programa. Entonces ahora sí que Él me dio más, porque el programa había que pagarlo. Y de al pocos días me mandó para otro sitio y otro sitio, y en pocos días ya yo estaba como en 13 lugares que me transmitían. Todo lo que se hablaba me lo transmitía. Sonríe, Señor, se le ama. Y entonces entraba el dinero para pagar los 13 programas. Y la gente de casa que comen. Si no comiera sería una bendición grande, pero se me mueren. Hay poder en Jesucristo. Cuando nacieron mis hijas, yo no me había convertido todavía. Yo siempre tenía algo, pues, como había estudiado en aquella universidad, pero no me había convertido todavía. Pero como tenía cargo de Dios, le dije, Señor, te voy a hacer una petición. Dame 3 varones para enseñarlos a jugar béisbol yo. Y Dios me dio 3 mujeres. Yo le dije, pero Señor, yo te dije 3 varones y tú me das 3 mujeres. Doy gloria a Dios por eso. Porque Noemí se ha ganado miles de almas para el Señor y sigue predicando Venezuela y todos lados. La otra está bien firme con su esposo en la iglesia y la otra está en el cielo. Está en el cielo. Y ahí Dios me dio a mí una seguridad de lo que es la palabra de Dios. Que no puede haber falla. Porque la promesa para nosotros los padres es: yo salvaré tus hijos. Esa promesa no es para los hijos, es para el padre. Y la otra hija, ella no sabía, a veces se afirmaba y se iba para atrás de nuevo y se casó. Y después que se zafó, los dos empezaron a servir al Señor. Y a los pocos días él se fue al mundo y ella también. Y cuando estaba ella así en el mundo, los dos
perdido. El varón mató a mi hija. Eso fue un palo terrible. Pero cuando me dieron la noticia, yo estaba aquí en la oficina. Yo me paré y pegué la cara en la pared y le dije, gracias Señor que salvaste a mi hija. Y estaba más perdido que nadie. Hay gente que dicen, no, si los hijos no se embuste suyo. Si los padres están firmes, Dios hace lo que tenga que hacer, porque me la salvó. Y yo no le pedí confirmaciones, porque la palabra de Dios es lo que confirma. Yo salvaré tus hijos. Pero como Dios es tan grande, no, mire, no pasaron ni 2 días de yo haber enterrado a la muchacha y demás. Cuando Dios me da una visión y me muestra a la muchacha acostada en el piso así, y yo me quedé mirando así, y vi cuando de pronto empezó a levantarse y se puso en pie, y entonces empezó a subir y siguió subiendo, y según iba subiendo se reía y se reía y seguía pues en vencida. ¡Alábalo! El Dios de nosotros es íntegro, honesto, sincero. Ahí no hay falla. Alábalo si puede. Yo le dije, Señor, tú sabes que yo te agradezco esto infinitamente, pero yo no te pedí confirmaciones, porque tú me habías prometido a mí, yo salvaré a tus hijos. Y aunque yo estuviera perdida, yo no sé lo que Dios hizo, pero se la llevó. Pasaron unos días y yo me acuerdo que yo tuve una experiencia en que yo me encontré en cierto lugar y vi un automóvil abajo. Y oiga, yo dije, pero qué automóvil hermoso ese. Y resplandecía el automóvil. Y yo me fui acercando para verlo de más cerca. Y cuando llegué bien cerca, había una persona en el asiento de atrás. Y cuando me asomo por la ventanilla del vehículo y miro, era mi hija. Y yo me saqué un grito, ¡Ilia! Y ese me quedó mirando. Y cuando yo miré para atrás, porque oí que la gente venía corriendo, después del grito que yo saqué, es mi hija Elia que está en el carro. Y cuando miré para el frente, se había desaparecido el carro. Y volvió el Señor para que la vieras como está. Le dije, Señor, yo no te he pedido eso, pero si me lo das 2 o 3 veces más, amén. Padre, mira este grupo que está al frente. Glorifícate en ellos, Padre. Pon una unción especial de intercesión en ellos. Un espíritu de oración que es decisivo para estar preparadito para el rato que viene. Llénalos de tu bendición. Dios mío, cólmalos de tu gloria. Padre bueno, en tus manos están. Tú sabes que cuando tú ministraste en la tierra, todos los que a ti vinieron, a todos, tú los atendiste. Nunca le diste la espalda a nadie. In my heart.